En este segundo domingo del tiempo ordinario vemos el primer encuentro de Jesús con sus discípulos. Y este encuentro se les va a grabar a los discípulos completamente en la memoria, hasta el punto que San Juan, que es el que escribe el Evangelio de hoy, va a recordar años después, muchísimos años después, detalles como la hora del encuentro con Jesús. ¿Cómo se les quedaría grabado a los apóstoles este primer encuentro con el Señor? Vamos a reflexionar sobre algunos detalles entrañables de este primer encuentro de Jesús con sus discípulos. Y vamos con la primera idea. Jesús le pregunta a los discípulos: ¿qué buscáis? Hay que tener en cuenta que este pasaje está situado en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, o sea, al comienzo del Evangelio. Pero es que al final del Evangelio tenemos una pregunta parecida. En este caso es María la Magdalena. María la Magdalena le pregunta al mismo Jesús, confundiéndole con el hortelano después de resucitar Jesús, que dónde lo han puesto, dónde han puesto al Señor. La pregunta por el buscar y por el dónde es una pregunta que constantemente aparece en el Evangelio. Hemos visto que aparece al principio del Evangelio y al final del Evangelio, pero también en otros momentos a mitad del Evangelio. ¿Por qué el evangelista San Juan se hace tanto esta pregunta? Porque el corazón humano busca a Dios. Y hoy tendríamos que preguntarnos: ¿qué busca mi corazón? ¿Qué desea mi corazón? No qué busco yo. Porque yo a lo mejor lo que deseo son cosas pasajeras. Pero también tengo que dejarle a mi corazón que pregunte. Porque también mi corazón es parte de mí. ¿Qué busca mi corazón? ¿Qué desea mi corazón? ¿Y cómo sé que le estoy dando a mi corazón lo que busca? Pues lo podemos saber. Lo podemos saber por los frutos que se producen en el corazón. Si aquello que realizo, aquello que he encontrado en mi vida, como por ejemplo los discípulos cuando encontraron a Jesús, eso nos produce alegría, paz, tranquilidad, felicidad, todo eso llena nuestro corazón, es que en ese momento le estamos dando a nuestro corazón lo que desea y lo que busca. Es verdad, y esto no hay que negarlo, que en nuestra vida necesitamos cosas materiales, por supuesto que las necesitamos, pero nuestro corazón necesita algo más. Nuestro corazón necesita a Dios. Y si no tiene a Dios, le falta algo importantísimo. Aquello que decía San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Mientras nuestro corazón no tenga al Señor, va a tener un vacío, pero un vacío muy profundo. Y en segundo lugar, la segunda reflexión que vamos a hacer sobre este Evangelio es que antes de conocer a Jesús, los discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan. Y seguramente San Juan el Bautista, que era el encargado de prepararle un camino al Señor, un camino al Mesías, seguramente les había indicado a sus discípulos lo que llenaba su corazón, lo que necesitaba su corazón. Por eso, cuando ve pasar a Jesús, les dice a sus discípulos: este es el Cordero de Dios. Los remite a Él. ¿Para qué? Para que su corazón se llene de Dios. Juan el Bautista remite a sus discípulos a Jesús. Y cuando los discípulos se encuentran con Jesús, da la impresión un poquito como que Jesús los pone a prueba. Jesús les dice: ¿qué buscáis? Como diciendo, algo material. El que siempre se refiere a algo material, se refiere a cosas. Pero los discípulos le contestan con una respuesta un tanto sorprendente. Le contestan preguntándole: ¿dónde vives? El dónde vives se refiere a la persona.
La pregunta de Jesús se refería a las cosas. Por eso digo que da la impresión de que estaba Jesús poniéndoles un poquito a prueba. Los discípulos no van buscando cosas, van buscando a una persona, van buscando a Jesús, quieren a Jesús. Da la impresión de que San Juan el Bautista había preparado muy bien el corazón de sus discípulos. Y aquí está en juego la felicidad humana. La felicidad humana no está tanto en buscar un qué como en buscar un quién. Con esto no estoy diciendo que no tenemos que buscar el qué, que no tengamos que buscar bienes materiales. Claro que tenemos que buscarlos. Son necesarios para nuestra vida, si no moriríamos. Además, el mismo Señor nos dice en el libro del Génesis: y vio Dios que era bueno. Todo lo que hay en la tierra es bueno. El problema lo tenemos cuando nosotros le damos toda la importancia o la mayor parte de la importancia o incluso toda la importancia a lo material. Ahí nos equivocamos. O cuando contraponemos material con espiritual. No se trata de contraponer. No se trata de esto o lo otro. No se trata de contraponer lo material y lo espiritual. No. Se trata de esto y lo otro. Se trata de lo material, sí, que también es importante, pero sobre todo, y más importante aún, es lo espiritual. Y aquí es donde tenemos que trabajar mucho en la vida. Porque si no le damos importancia a lo espiritual, en definitiva, si no le damos importancia a Dios, nuestra vida es muy difícil que encontremos la felicidad. Es muy difícil encontrar la felicidad en nuestra vida mientras Dios no ocupe un lugar importante en nuestra vida. Dios tiene siempre que ocupar un lugar central en nuestra vida. Lo material sí, lo espiritual también. Y en tercer lugar, vamos a ver la respuesta de Jesús. Como siempre, las respuestas de Jesús son de lo más importante del Evangelio. ¿Qué le preguntan los apóstoles? ¿Dónde vives? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Venid y lo veréis. ¿Nos hemos dado cuenta del alcance de esta respuesta? No es una respuesta teórica, no. Jesús les está invitando a que le sigan, a que recorran su propio camino, pero al lado de él. Y los discípulos siguieron a Jesús, vivieron esa experiencia de encuentro personal con él durante muchos años, viviendo y conviviendo con Jesús, estando con el Señor. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿a qué lugares acudimos nosotros para que se produzca en nuestra vida ese encuentro con Jesús? Para que se produzca en nuestra vida ese encuentro personal con Jesús. Si en nuestra vida cristiana no se da ese encuentro personal con Jesús, ¿a qué se reduce nuestra vida cristiana? Pues muy sencillo, a cumplir preceptos y normas. Pero con eso no se llega a ese encuentro personal con Jesús que es completamente necesario en nuestra vida cristiana. Tenemos que crecer mucho en experiencia personal con Jesús, en tratar con Él de tú a tú. ¿Qué nos pasa a nosotros en la vida? ¿Cómo amamos nosotros a las personas? ¿Cómo se entabla en nosotros una relación de amistad con las personas? Muy sencillo. Cuando las tratamos, cuando tenemos un trato personal con esas personas. En la medida que vamos conviviendo con esas personas, cada día las vamos amando más. Pues lo mismo nos pasa con Jesús. Por eso no entiendo cómo gente de iglesia me dicen, pues yo no entiendo el significado, no le veo el qué a la hora santa. Yo eso estar allí sentado delante del Señor, sí, reflexionando un poquito la palabra de Dios, pero no lo veo, no lo entiendo. Qué pena que no entendamos una cosa tan básica como esa, que es estar con el Señor. ¿Acaso un esposo y una esposa no pasan momentos juntos en silencio? Claro que los pasan.
¿Para ellos eso no tiene sentido? Pues claro que tiene sentido. Están el uno junto al otro porque se aman. Lo mismo en la hora santa. Estamos con el Señor porque le amamos, porque le queremos. Y cuidado. Esto pasa como cuando vamos a una playa. Cuando vamos a una playa y queremos broncearnos, ponernos un poquito morenitos, ¿qué nos pasa? Pues sin darnos cuenta nos estamos bronceando. Pues algo parecido pasa en la hora santa. El Señor también ahí va transformando nuestro corazón casi sin darnos cuenta. Es fundamental el trato personal con Jesús. Hasta el punto que en estos primeros capítulos de los Evangelios, cuando vemos cómo Jesús va llamando a sus discípulos, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Dice claramente que el Señor los llamó para estar con Él. Y en segundo lugar, para enviarlos a predicar. Pero deja muy claro, en primer lugar, que los llamó para estar con Él. Lo de enviarles a predicar, eso viene ya en un segundo momento. Pero lo primero es estar con Él. Y por supuesto, esto tiene muchísimo sentido. Porque si no hemos experimentado al Señor, si no le conocemos, si no tenemos experiencia de Él, ¿a quién vamos a anunciar? Evidentemente, nos anunciaremos a nosotros mismos, pero no estaremos anunciando al Señor, porque no tenemos experiencia de Él, no le hemos tratado. Lo importante es que se llegue a esa comunión de vida y amor con el Señor, y eso se consigue a base de tratar con el Señor. Y hay muchos momentos de encontrarnos con el Señor. La misa, la oración personal, una hora santa, todos esos momentos nos hacen crecer en intimidad con el Señor. Qué importante es que esto lo tengamos claro. Pues que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.